es aplicable a el lenguaje, sino que también puede ser historia, puede ser, ¿no es cierto?, naturaleza. Generalmente se facilita cuando la materia tiene más contenido escrito. Yo no digo que a matemática no se pueda aplicar las técnicas que les vamos a enseñar acá, pero matemática va por otras líneas en cuanto a la intencionalización del aprendizaje, ¿ya? Acá fundamentalmente cuando uno se ve enfrentado a textos escritos, bueno, a veces es necesario dominar algún tipo de técnicas, dominar algún tipo de herramientas que le permiten, ¿verdad?, entender los contenidos de mejor forma, de manera más segura, más clara, ¿ya? Según ustedes, por ejemplo, ya hacen algo así, bueno, excelente, digamos. Tal vez a lo mejor podría complementarlo con otras variantes de la técnica que vamos a leer a continuación, ¿verdad?, para enriquecer lo que usted ya está haciendo, ¿cierto? Pero el mero hecho, por ejemplo, de optar por alguna técnica de comprensión del lenguaje, alguna técnica de estudio, ya para mí es un plus, es una ventaja, ¿ya? Bueno, el objetivo de la clase es conocer y dominar técnicas de comprensión del lenguaje. Ya. Lo primero, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la técnica del subrayado. Para eso nos vamos a valer de algunos textos. A pesar de que igual podemos comentar algo del texto en sí mismo, pero por ejemplo yo les digo que la clase no guarda relación con el texto específico de la experiencia de un rescatista en la mina de San José, ¿ya? Es un texto que nos va a servir para ejercitar la técnica de subrayado, ¿ya? Bueno, el primer texto justamente se lee, o mejor dicho, se titula de esa forma: Experiencia de un rescatista en la mina de San José. Patricio Roblero, cabo primero de la Armada. Ya dice, por ser el primero, no tenía que bajar con los ojos cerrados. Siempre fui pensando y mirando para ver si había algún tipo de anomalía en el tiro. El primero que bajaba tenía que hacerlo sí o sí. El tiro estaba en perfectas condiciones. Conversé un buen rato con Luis Ursúa, el jefe y último en salir. Era un tipo muy pausado, que transmitía seguridad. Se notaba que era un líder innato y mantuvo a la gente ordenada. Mientras yo transpiraba parado. Había 40 grados y mucha humedad, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí, ¿verdad? Estamos hablando de un hecho, en el fondo un relato de un funcionario de la Armada de Chile, ¿verdad?, que le correspondió participar en el rescate de los mineros, ¿verdad?, atrapados hace un tiempo atrás. Noticia que dio la vuelta al mundo, ¿verdad?, en la mina de San José, del norte de Chile, ¿ya? Bueno, entonces, a partir de ese texto bastante breve, bastante asequible, podemos contestar estas preguntas. Nos podemos ayudar en el mismo texto, con la ayuda de ustedes, por supuesto, para que esto sea participativo, ¿ya? Por ejemplo, número 1, ¿quién es el autor de este testimonio? ¿Ahí quién está hablando? El rescatista. Ya, el rescatista. ¿Y cómo se llama el rescatista? Patricio Roblero. Ya, entonces, ¿verdad? Gracias. ¿Quién es el autor de este testimonio? Patricio Roblero, cabo primero de la Armada. Número 2, ¿en qué pensaba al iniciar su rescate? ¿En qué pensaba al iniciar su rescate? Pensaba en ver si había algún tipo de anomalía en el tiro. Perfecto. Entonces, respuesta, Patricio Robledo, ¿verdad? Pensaba si había algún tipo de anomalía en el tiro. Cuando hablamos de tiro, estamos hablando, ¿cierto?, de espacio minero. Ya es el tiro, es un concepto minero, ¿ah? Bien, número 3. ¿En quién se apoyó para realizar su misión? En el jefe Luis Ursúa. Ya, correcto, se apoyó, ¿verdad?, en el jefe de ahí de los mineros, Luis Ursúa. Perfecto. 4. ¿Cómo describe a esa persona, es decir, a Luis Ursúa? ¿Cómo la describe él? Un líder innato, profe y controlado. Ya.
líder innato, controlado, dice usted, perfecto. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, él está hablando de Luis? Un hombre que pausado y que transmitía mucha seguridad, pues, y que Seguridad, ¿no es sabía que cierto? se sabía que conocía su trabajo. Perfecto, ya. Pero ahí nos dice que conocía su trabajo. Pero si transmitía seguridad, Ya. Ya. Entonces, a ver, respuesta. Era un tipo muy pausado que transmitía seguridad. Se notaba que era un líder innato, ya que mantuvo a la gente ordenada. Claro, evidentemente sí. ¿Cierto? Estoy llevando a que ustedes argumenten, ¿no es verdad? Por supuesto, un jefe minero está claro que es un tipo, ¿verdad? Entre paréntesis, en la actualidad, en la actualidad hay una apertura aquí en Chile muy lenta, en todo caso, de también mujeres en estos mismos profesiones, ¿ah? Porque antaño la minería en Chile era muy supersticiosa y no permitía la entrada de mujeres, pero hoy día sí, tengo entendido que sí, existen, ¿verdad?, funcionarias, mujeres en minería. Ya, entonces, por supuesto, mantenía a la gente controlada, líder innato, ¿cierto? Pausado, transmitía seguridad. Perfecto. Ya. Yo le pregunté dónde dice eso de que conocía su oficio por un tema que vamos a ver después. ¿Ya? Un tema que vamos a ver después. Recuerden esa pregunta que hice yo. Después, ¿en qué condiciones realizaba su labor el autor de este testimonio? ¿En qué condiciones realizaba su labor el autor del testimonio de acuerdo a lo que se lee? Con mucha calor y humedad. Mucho calor, humedad, ¿verdad? ¿No es cierto? Da la sensación que la mayor tiempo, por un tema lógico, pasaba de pie, ¿no es cierto? Por lo que ahí plantea. Y transpirado, lleno de transpiración. Correcto. Por ahí va entonces el tema, ¿no es cierto? Realizaba su labor, ¿verdad? Fundamentalmente de pie, con mucho calor, lo cual le provocaba transpiración, ¿no es cierto? Alta, ¿ya? Y humedad. La humedad. Siempre los piques mineros, ¿verdad? Son húmedos, bastante húmedos. Se va concentrando mucho vapor de agua en estas profundidades. De hecho, si ustedes se acuerdan, los que tuvieron, por ejemplo, la posibilidad de ver aunque esto fue hace tiempo en todo caso, bueno, incluso esto salió de Chile, este tema, como mostrar a los mineros, a pesar de que estaban, pero cuántos kilómetros bajo tierra, gran parte del día pasaban, bueno, para ellos no había mucha diferencia entre día y noche, ¿cierto? Pero pasaban a torso descubierto. Otras cosas, porque estamos hablando del norte de Chile, a pesar de que estaban enterrados vivos, ¿verdad? Hay una concentración de alta temperatura y humedad. Entonces, eso. Bueno, entonces ahí a partir, ¿verdad?, de estas 5 preguntas y viendo el texto, nosotros las contestamos, ¿verdad? Ya, aquí quisiera, ¿verdad?, que el texto como que permitió, por así decirlo, contestar de forma directa sin recurrir a ninguna técnica. Ya. Pero si usted se fija más abajo de este PPT, vamos a ver cómo podemos abordar este texto, que es en el fondo una forma de ejemplificar texto más grande, ¿verdad? A partir, ¿cierto?, de una metodología. Dice, es subrayado. Para responder correctamente a las preguntas de la diapositiva anterior, existe una técnica ya clásica, pero muy eficaz, el subrayado. Esta consiste en destacar las ideas más importantes de un texto. O sea, una definición, ¿verdad?, macro, amplia de subrayado es destacar las ideas más importantes de un texto. Antes de leer es fundamental tener claro cuál fue el propósito de la lectura, ¿ya? Así será fácil o relativamente fácil identificar las ideas importantes. ¿Cuál creen ustedes que fue la intención de don Patricio Roblero en contar lo que contó? ¿Por qué hizo ese relato? Asumámoslo, supongamos, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que don Patricio contó eso? ¿Qué quería comunicar? ¿Cuál fue la intención que uno puede deducir que tuvo don Patricio Roblero al contar lo que contó? su experiencia, profe. Experiencia ya.
¿Qué otra cosa? Una pista que tenga que ver como con el tema, ¿no es cierto?, de contexto. ¿Era fácil o difícil la labor que iba a hacer don Patricio ahí? Difícil, profe. Era compleja, ¿no es cierto? Por las razones del alto calor, la humedad, ¿verdad? Bueno, entonces, una intencionalidad de don Patricio Robledo, ¿verdad? En el fondo, es poner de manifiesto su propia acción. En el fondo, no lo dice ahí, porque en ningún momento se ufana nada, pero quien lee eso, inevitablemente dice, oye, realmente el rescatista de la Armada, ¿verdad?, se pasó. Claro, ¿te das cuenta? Por la forma que incómoda hasta lo increíble que le tocó trabajar. Entonces, evidentemente, este afán descriptivo que él hace, ¿no es cierto? Y por otra parte, ustedes se fijan, la descripción más larga, ¿cuál es la que sale ahí? Lo que él describe con más detalle. Él no describe tanto a los materiales, no describe tanto a la temperatura, no describe tanto al espacio físico. ¿Qué es lo que él describe con mayor precisión? El descenso, Ya, la mayor... No, el descenso es ¿no? re poquito lo que describe. No, sí, el descenso casi no lo nombra. Pero hay un punto que ahí él como que se toma su tiempo para describirlo. Es la descripción más larga, miren. Leanlo. A la una, La relación con el jefe. en el fondo, como era el jefe. Eso es lo que él describe de forma más detenida. ¿Ya? Por eso casi se toma 2 líneas completas. Cómo era Luis Ursúa, su forma de ser. ¿Ya? Entonces, en el fondo, él está haciendo énfasis en el elemento humano. ¿Ya? Y también, asimismo, aunque no lo dice, aquí, por ejemplo, don Patricio no se tira ninguna flor, así mismo, ningún halago, como hoy día lamentablemente ocurre, ¿no es cierto? Ya, aquí nada. ¿Ya? Pero uno al leer eso, como que es solo el mero relato, ya es como un reconocimiento, ¿verdad? O un autorreconocimiento en este caso, de su labor por lo complicada que él le fue. ¿Ya? Entonces, el propósito de la lectura es descriptivo, ¿verdad? Pero por otra parte, dar a conocer en el fondo las dificultades que tuvo este caballero para realizar su labor y en el fondo cuál fue su punto de referencia más importante, ¿ya? Bueno, hoy aprovechando las ventajas del programa Microsoft Word, dicho subrayado se puede realizar de manera digital o usando colores. Ya, en esta segunda opción te recomendamos la siguiente técnica. Vamos a suponer, ¿verdad?, que usted ese texto usted lo tenga en Word, ¿verdad? O en un programa que le permita. Entonces, con esa salvedad, ¿verdad?, usted puede usar la siguiente técnica. Número 1, asocia cada pregunta a un color distinto. ¿Ya? Si ahí tenemos, por ejemplo, 5 preguntas, la idea, ¿verdad?, que cada pregunta una la debe asociar a un color diferente, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. 2, destaca con esos colores la parte del texto que da respuesta a cada pregunta. ¿Ya? Si, por ejemplo, ya tal pregunta yo la asocio a rojo, bueno, ubiquemos en el texto qué parte del texto, ¿verdad?, me da la respuesta a esa pregunta y esa parte nosotros la destacamos o subrayamos con rojo, por ejemplo. Otra, en la próxima diapositiva repetiremos el ejercicio anterior, pero modificado a partir de la técnica expuesta. ¿Ya? Entonces, si vamos a la diapositiva siguiente, ¿verdad? Fíjense. Tenemos 5 preguntas. Ya, entonces la primera, bueno, esta ya la respondimos, lo cual es una ayuda, ¿cierto? Pero miren, más que la respuesta en sí mismo, observen lo que hicimos. Ya. ¿Quién es el autor de este testimonio? Ya. Patricio Robledo, cabo primero de la Armada. Entonces, colocamos, si esta pregunta va en rojo, la respuesta en el texto, o donde está la respuesta, también debe ser en rojo. ¿Eh? Otra, ¿en qué pensaba al iniciar su rescate? En verde. Aquí nosotros le pusimos sus colores, pero puede ser cualquiera ya, en verde. Entonces, ¿dónde está la respuesta a eso? Acá. Siempre fui pensando y mirando para ver si había algún tipo de anomalía en el tiro. ¿Ya? Entonces, verde fue la pregunta
en verde también tiene que ser la respuesta. ¿En quién se apoyó para realizar su misión? Entonces, Luis Ursúa, el jefe, ¿eh? Azul es la pregunta, azul es la respuesta. Pero ojo, en el texto. ¿Ya? Identificarla en el texto, subrayarla o destacarla ahí mismo. Otra, ¿cómo describe esa persona? Ya, aquí con un color café claro, ¿verdad? Eso, cercano al mostaza. Bueno, ya ahí, ¿eh? Era un tipo muy pausado, que en el fondo, como les dije delante, es la descripción mayor del texto. Y mantuvo la gente ordenada. Oye, hoy día en la tarde me decía, profe, y no podría ser hasta aquí nomás. Porque ocurre si, porque en el fondo, ¿cómo describe a esa persona? Ya, si usted se fija en la descripción, así tal cual, llega hasta innato, hasta ahí. Porque mantuvo la gente ordenada, más que una descripción de la persona, está contando una acción que hizo don Luis. Bien, perfecto. Es válido lo que se plantea, porque la descripción a don Luis en sí mismo, como persona, como su personalidad, etcétera, llegaría hasta innato. Se le mantuvo ahí a la gente ordenada, a lo mejor la podríamos también incluir, porque es la consecuencia, en el fondo, de esa forma de ser. ¿Ya? Pero aquí, para que ustedes sepan, ¿verdad? La descripción así tal cual podría llegar hasta innato nomás, hasta aquí. ¿Ya? Y esto a lo mejor dejarlo como una información aparte. No es malo incluirla, por si acaso, ¿eh? No es malo. Otra, ¿en qué condiciones realizaba su labor el autor de este testimonio? Esto lo colocamos, ¿verdad?, en un color cercano al lila, ¿no? ¿Verdad? Entonces esta última parte contesta a esa pregunta, ¿verdad? Campiraba parado, había 40 grados de temperatura y humedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, reitero, evidentemente acá nos ayudó, por cierto, la poca extensión del texto, ¿verdad? Y por eso ustedes se fijaron, por supuesto inducidos por mí, ¿verdad? Pero dimos con la respuesta, ¿ya? A las preguntas. Pero acá, si uno quiere, por ejemplo, para asegurarse la comprensión de la misma, el dominio completo del tema, se le propone esta forma de organizar la información que te entrega el texto. Ya, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted de repente no posee, no sé, por los elementos, a lo mejor, no, si está trabajando en papel, ¿verdad? Lápiz de colores o de cera o lo que fuere, ¿cierto? Para colorear de distinta manera las preguntas y sus posibles respuestas. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí hay más? No sé, pues 5 preguntas más. Tendríamos que colocar, buscar 5 colores más, sería muy complejo. Entonces, existe como una variante de esta misma técnica, que en el fondo es, y así no se puede, por ejemplo, colorear la información en el texto de la pregunta que me están indicando. Bueno, yo a lo mejor puedo hacer distintos tipos de subrayados, que en el fondo es la esencia de lo que estamos hablando. Voy a suponer, por ejemplo, la primera pregunta, la información, yo la subrayo en un subrayado tradicional, ¿sí? Línea continua. Y la segunda puede ser con línea, ¿no es cierto?, discontinua. Ya, la tercera pregunta, pongámosle, ¿verdad?, con línea ondulada. Por si no conozco los colores, o si tengo colores. La cuarta puede ser con, en mi época le decíamos achurado, ¿eh? En la mañana un chico se reía de la palabra, bueno. Ya. Un subrayado con líneas diagonales. ¿Ya? Ya. Y la última podría ser con puntito, como la que está ahí, con punto. ¿Ya? Podría ser, u otra, si yo estoy dando ideas nomás. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, nosotros, como obviamos el tema de que a lo mejor no tenemos colores para poder desarrollar esa técnica. Pero ¿cuál es lo importante? Es asociar, ¿verdad? Puede ser mediante colores, puede ser mediante tipo de subrayado, la pregunta y su posible respuesta. Y eso es de verdad bastante eficaz al momento de ir generando ordenamiento en cuanto a la construcción mental que uno hace del texto. Porque para esto, muchachos, muchachas, es clave, es clave. Cómo uno se representa en la mente lo que está leyendo. Cuando se logra eso, que no es simple, por muchas cosas hoy día, de repente por un tema de distracción permanente, por distintos motivos, ¿verdad? El tema del estrés también influye negativamente. A veces la falta de costumbre de analizar los textos de forma analítica. Ahora, si usted eso no lo tiene y tiene ventaja, evidentemente
parte, por ejemplo, de la comprensión de la instrucción, por ejemplo, de instrucciones, de muchos mensajes escritos, evidentemente le va a ser más llevadero, ¿verdad? Más, está comprobado, por ejemplo, que no entender lo que uno lee a veces frustra bastante, ¿ya? Pero también requiere, cuando eso está ocurriendo, bueno, buscar la manera, ¿verdad?, de a lo mejor usar alguna de esta técnica y otra que vamos a decir ahora, pues, que nos permite enfrentar eso de una forma exitosa, ¿ya? Bueno, ahí nosotros le dejamos esa. Ahora, miren ese no tremendo aquí, ¿eh? Incluso a esa O se le ve el epiglotis aquí, ¿eh? Ya. Es muy importante para desarrollar correctamente la técnica del subrayado, no incurrir en los siguientes errores. No incurrir. A pesar que ahí está destacado en celeste, ¿verdad? No incurrir, no. Por ejemplo, número 1. ¿Qué cosas no se deben hacer cuando uno hace un subrayado? Sea de la forma que estamos hablando delante, ¿verdad? U otra. 1. Solo subrayar el o los primeros párrafos de un texto y no considerar los últimos. En la totalidad de un texto o fragmento pueden aparecer información relevante, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de las primeras páginas, ¿verdad?, etcétera, yo voy subrayando solamente los párrafos superiores y los inferiores o no los tomo en cuenta o siento que solamente es más de lo mismo. Ya, ojo, en alguna oportunidad sí puede ser más de lo mismo, ¿ah? Sí puede ser más de lo mismo. Pero yo no debo de antemano pensar que sí es más de lo mismo. Tengo que asegurarme. Como leyéndola y tratando de extraer de todas maneras las ideas más importantes. 2. Subrayar o destacar la totalidad o casi totalidad de un texto o fragmento. Por ejemplo, si ya saben qué más voy a subrayar aquí, pero subrayo todo. Que aparece todo, ¿verdad? Es subrayado o destacado. La verdad es que lo más probable es que a lo mejor usted no está discriminando correctamente qué es lo que es relevante y qué es lo que es secundario. Lo más probable. Entonces, eso no es un subrayado correcto. El subrayado no puede, en todos los párrafos, subrayar todo. Porque entonces no hay una decisión ahí, cuál es la información relevante y cuál es la secundaria. Lo anterior, es decir, el tema de no subrayar el párrafo completo, ¿verdad?, tiene como excepción cuando se vinculan preguntas con colores para destacar. En ese caso, puede que un texto quede subrayado o destacado en su mayor parte, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que usted sienta que un párrafo, ¿verdad?, contesta su totalidad a la pregunta que usted, no sé, pues, destacó en verde. Entonces, ahí no sería incorrecto en ese caso, ¿verdad?, subrayar todo el párrafo en verde. Pero no podría ser toda la página subrayada en verde. Porque si eso pasara entonces, ¿cuál se podría argumentar? Que toda esa página entonces contesta una sola pregunta. Claro. Y lo más probable es que no sea así, ¿ya? Lo más probable. 4. Comenzar a subrayar un texto sin haberlo leído completamente de manera previa. Aunque de repente nos da un poquito de tedio, muchachos, muchachas. Es importante, antes de abordar, por ejemplo, ya sea una pregunta esencial, ya sea un cuestionario, ya sea, ¿verdad?, una pregunta o un ítem de selección múltiple, no intentar buscar la respuesta de manera inmediata, porque eso puede hacernos equivocar, ¿ya? Lo primero, leer todo el texto, ¿ya? Porque a lo mejor por tiempo, a lo mejor esto por un mal concepto de eficacia, ¿verdad?, uno dice, ya, ¿qué pregunta está preguntando el profe? Ya, vamos al tiro a ver dónde está la respuesta. Ya, podría incluso hasta el momento dado hasta funcionar. Pero yo siempre voy a decir que este espacio que estamos hablando acá, el objetivo no es contestar correctamente una pregunta esencial, muchachos. ¿Cómo que no? No, pues no es el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Enseñar, que ustedes aprendan cosas. Y como consecuencia de eso, contestemos correctamente una pregunta esencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí evidentemente, ¿verdad?, siempre para de verdad sentir que estos espacios educativos están cumpliendo un rol de enseñanza, ¿verdad?, evidentemente usted tiene que, primero, tener claro lo siguiente. Ya, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que lo que decía por ahí. ¿Cuál es el sentido como completo, por ejemplo, de esta clase, de este párrafo? ¿Cuál es el sentido completo? Y no basarse en lo práctico, que en un momento dado, insisto, puede ser válido, de repente falta tiempo, pero eso podría ser una excepción, muy excepcional, ¿ya?
pero fundamentalmente es dar con el sentido completo. Lo más allá, lo metafísico, como decía Aristóteles. ¿Se dan cuenta? Y créanme, ¿verdad? Que si ya lo están haciendo, excelente, porque uno se da cuenta. Cuando existe, ¿verdad?, una visión un poco más elevada del tema materia. Y no estoy diciendo de las clases nuestras, no, ya es algo más genérico ya. Esto ayuda mucho, muchachos, muchachas, en la educación superior. Muchísimo. Bueno, no sé si lo leí, pero si lo leí, lo reitero. La lectura comprensiva es clave para identificar la información relevante que un texto nos entrega y así subrayarla o destacarla completamente. Claro, pues si tú lograste dar con el sentido completo del párrafo, con el sentido completo de la página, o con el sentido completo, por ejemplo, de la obra en sí, ¿ya? Reitero, te va a ser un poco más fácil distinguir lo que es más importante de lo que es secundario. ¿Ves? De la otra forma, puede que haya algún tipo de errores. Así que esto es importante, que es lo que no se debe hacer en el momento de ejecutar un subrayado. Ahora, de repente puede ser ya no como un tema de clase, sino como un tema ya instrumental, ¿no es cierto?, en su propio subrayado que Juan venía ejecutando hasta ahora, hacer una contrastación. ¿Ya? A ver, ¿cómo subrayo yo? ¿De subrayo de verdad lo medular o prácticamente tengo todo el texto subrayado? Si es lo segundo, créanme que no está bien hecho, porque no nos está ayudando todo lo que se debiera. ¿Ya? Bueno, esa es la primera técnica de comprensión del lenguaje. Ya, bueno, explica con tus palabras en qué consiste la técnica del subrayado. Mira, y esto pongámoslo en práctica. Ya, a esa pregunta yo la voy a identificar con este tipo de subrayado. Como este es un PDF, no tengo colores, ¿ya? Si tú en Word, podría haberlo hecho en Word, pero ya, tendría que salirme de aquí y no me puedo mirar. Entonces, esto lo vamos a colocar ahí, la posible respuesta a eso, lo vamos a colocar, ¿verdad?, en línea continua. Entonces voy yo para acá, si de repente está lo he hecho esto, de otra forma, pero más o menos algo parecido. ¿Ya? Entonces, disculpen. Explica con tus palabras en qué consiste la técnica del subrayado. Ya. Entonces, ¿no es cierto? ¿Dónde podría estar eso? Ya. Ya, pero ojo que ahí decía, explica con sus palabras, ¿no es cierto? Ya, pero por lo menos aquí, lo que estoy haciendo yo, está como la base para que uno empiece a explicar con las palabras de uno. Esta es la respuesta, ¿eh? O la base de la respuesta. Ya. Vamos a la segunda, mire. La segunda, ¿verdad? Yo le voy a colocar, dice, si las dos acciones que no se deben cometer para hacer un buen subrayado. Ya, aquí esto, encerrémoslo, ¿verdad? O destaquémoslo en como un subrayado ondulado. Esto ustedes con buena voluntad piensen que son como ondulaciones, ¿va? Tienen mejor pulso que yo. Ya, entonces, bueno, mira, ya, aquí tenemos cierta facilidad porque está punteado. Acá sí que puede haber un párrafo completo subrayado. Podrían haber, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿a qué no se debe hacer? Entonces, como la idea es que las respuestas sean sintéticas, seleccionamos parte de cada uno del 1 y 2. Por ejemplo, ya, solo subrayar el o los primeros párrafos de un texto y no considerar los últimos. Ya. De esa del número 1 elijamos esa parte. Ya. Elijamos esa parte. Okay. Ya, número 2. Subrayar o destacar la totalidad o casi totalidad de un texto o fragmento. Sí, habría que también subrayar el inicio, claro. ¿Ya? Porque ahí está lo medular. ¿Ya? Te lo subraya, ¿no es cierto? Sí. Y después que hace eso, ya, etcétera, ¿verdad? Ya, vuelve a la pregunta. ¿Ya? Pero escribe como respuesta lo que usted eligió como respuesta. No nuevamente el 1 2. Porque si no tendría sentido haber hecho eso. O sea, aquí, número 1. ¿Ya? Lo que subrayé ahí del número 1, eso. Hasta ahí nomás. Número 2 sería hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Y así le queda una respuesta fundamentada, pero más breve, más sintética, es decir, que puede ser leída y entendida con cierta facilidad. ¿Por qué hago sillo comillas? Porque eso no es tan automático,
decir eso, ¿ya? Genera o puede generar más facilidad en la comprensión, pero no necesariamente debe ser así. De repente, pues si existe otro tipo de problemática, ¿verdad? Te puede ayudar un poco nomás, pero la experiencia indica que sí ayuda bastante, ¿ya? Entonces, ¿ve? Si no se ponen colores, subrayado continuo y ahí subrayado ondulado. Por lo menos ese pretendió ser ese de abajo, ¿ah? ¿Lo siente como útil el subrayado, muchachos, muchachas? ¿Alguien lo ha hecho antes, por ejemplo, en su vida escolar? Profe, cuando en primaria, ya sexto ¿Ya? grado, primer año, era ¿Sí? una manera de resumir, o sea, no tenía conocimiento así como usted lo está explicando, pero para mí era como resumir porque yo hacía cuestionarios. ¿Ya? Entonces, pero claro, no de esta manera así tan como usted la explica, ¿no? De colores y todo, pero sí subrayaba tratando de mantener las partes más importantes, pues, de lo que yo estaba leyendo, pues, para poder hacer un cuestionario resumido. Exactamente. Claro, si de hecho este tema de los colores reconozco que implica más trabajo y más tiempo, y a veces esos tiempos no existen, ¿ya? Ahora, si existen los tiempos, por ejemplo, o de repente, no sé, pues ya estamos pensando, ya saliéndome del tercer nivel básico de aquí, ¿no? Estamos pensando después, ya en aras de un curso de capacitación, estoy pensando en una carrera, etcétera. Todas estas técnicas ayudan, muchachos. El autocuestionario que usted dice, por supuesto que evidentemente es un plus, ¿ya? Porque el autocuestionario en el fondo surge a partir de aquellos elementos que uno siente que pueden a lo mejor estar más de sentido, ¿no es verdad? Y uno le va a dar énfasis a eso, el autocuestionario. O de repente, por ejemplo, el realizar el autocuestionario, ¿verdad? Todo eso, y pedirle que un tercero, es decir, que siga una visión de mirada más objetiva, nos revise las posibles respuestas, por ejemplo. Ese deseo tiene que tener tiempo y buena voluntad para hacerlo, porque yo sé que de repente no es fácil, muchachos, ¿verdad? ¿Te imaginas decirle, no sé, para la pareja, me podéis revisar mi autocuestionario de 50 preguntas? Lo más probable es que te va a dejar el cuaderno sombrero, ¿no es cierto? Ya. Bueno, supongamos que no, que la persona, ¿cierto?, sí tenga el tiempo y la experticia para hacerlo. Ya. Pero lo importante, ¿cierto?, es que hacerle énfasis, necesito que lo que tú me digas, lo que tú sientes que está malo ahí. Claro, no, a veces no es grato escuchar errores, a todos nos pasa, muchachos. ¿Eh? Son muy pocas las personas, ¿verdad?, que cuando le hacen ver los errores reaccionan positivamente, pero es que en estos casos ayuda. En estos casos ayuda y mucho. No, fíjate que, mira, acá tú pusiste esta respuesta y mira lo que dice ahí. Ya, entonces aquí tú estás escribiendo una opinión y no lo que dice el texto. Pero que esto sí, pero a ver, pero ¿qué dice ahí? Tal cosa. ¿Qué pusiste acá? Lo que yo pienso. Entonces, esto no estaría correcto, ¿eh? Y ser receptivo frente a eso. Claro, porque si, por ejemplo, que me está ayudando, por ejemplo, a veces pasa a nivel de parejas, ¿sabes? De casa, o de madres con hijas, o padres con hijos, y también, pues hay peleas al respecto. Ya, yo voy a decir que está malo todo el aporte que me haga, mejor no, pues no busco ayuda. Ya, de verdad que a veces ayuda, muchachos, en serio. Bueno, muy relacionado con el subrayado está esta otra técnica, que es el resumen, que de alguna forma lo dijo acá. Yo no veo la norma, se va a disculpar. ¿De Saida? ¿De qué hablo al final? Sí, ya. Discúlpenlo, que constantemente pregunte el nombre porque de verdad que no los veo. A veces identifico voces, pero no siempre, así me equivoco. Ya, a continuación le presentamos la técnica del resumen, que puede ser una ayuda valiosa para incrementar la comprensión lectora. Ya, ojo, mira, voy a hacer lo que puede ser. ¿Te imaginas que el día de mañana usted me pilla en la calle así y me pega un solo combo? Profe, sí, ya apliqué lo que usted me enseñó, me saqué un 1. Ya, por eso, puede ser una ayuda valiosa. Ya, entendemos. Que es indispensable tanto a nivel educativo como a la vida en general. De verdad, el orden mental, muchachos, ¿no es cierto?, quemar etapas en pos de un objetivo, excede incluso a la vida educativa, excede a la vida en general. A veces, por ejemplo, muchos errores que se han cometido, no estoy hablando ya de clase, estoy hablando de la vida en general, pasa porque a veces uno no es ordenado mentalmente. No estoy diciendo
enfermedades de salud mental, es otra cosa. Estoy diciendo cuando uno es desordenado mentalmente. La dispersión, que es tan común, hoy día en adultos y niños. No solamente carguemos, ¿verdad?, a nuestros hijos, sobrinos, nietos, etcétera, en mi caso estudiantes, ¿verdad?, esto, no, si la dispersión, ¿no es cierto?, puede estar incluso tan profesionales, pero extraordinariamente capaces, pero tienen que luchar permanentemente con este tipo de problemáticas. Le pongo un botón de muestra antes de explicar la técnica en sí misma. Me parece que otro curso se lo dije. No sé si ustedes ubican al conductor de TVN, Matías del Río, el flaquito de lente, ¿verdad?, que conduce noticias y Estado Nacional, día domingo ya. Matías del Río. Y él lo dice, lo ha dicho muchas veces. Una cosa, porque además me siento orgulloso de estar aquí, en mi profesión actual, es que él en el colegio se la sufrió toda, decía Matías del Río, porque su capacidad de concentración y después de foco en un tema específico, ¿verdad?, local, se llama dispersión, ¿verdad?, él era muy acentuado. Pero tuvo, ¿no es cierto?, la ayuda, la asesoría profesional y la voluntad para superarlo. ¿No? Porque no saca nada de decir, a mí no me importa porque yo soy disperso y listo. No. Evidentemente, si existe ese tipo de problemática, ¿verdad?, existen también las herramientas, los profesionales adecuados para ayudarte a salir de eso. A lo mejor ustedes lo están viviendo como padres, como madres. De repente un niño, por ejemplo, usted sabe que soy chico inteligente, ¿verdad?, pero, pucha, la maestra, ¿verdad?, le da 5 preguntas y al cabo de la primera ya hay una batalla entre usted y el niño por hacer la tarea. Y hay todo un estrés, ¿no es cierto? Se forma toda una situación que el aprender debería ser grata, aprender nuevas situaciones, y usted lo está sufriendo, ¿verdad?, porque no hay caso, su hijo no quiere. Entonces, bueno, existen herramientas que te van ayudando a eso. Por eso hay distintas disciplinas como la educación diferencial, la educación especial, la psicopedagogía, que apuntan hacia eso. ¿Ya? El trastorno del aprendizaje un poco va por esa línea. No es que la persona en sí misma no sea inteligente, incluso puede ser más inteligente que una persona estándar. Muchas veces es así. ¿Ya? Pero se requieren técnicas para centrar lo que estamos estudiando. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que en mis años mozos hubiese existido esta visión, no, en épocas peteitas, ¿verdad? La única estímulo, ¿verdad?, para estudiar es no sacaste un 1 y un 1. ¿Qué retroalimentación? Nada, ni una cuestión. Esa imagen del profe que llegaba, ¿verdad?, golpeaba lo cual es malo, es pésimo en todo caso, no estoy diciendo como que fuera bueno, ¿no? Golpeaba, ¿no es cierto?, la mesa con el libro de clase, ¿no es cierto?, tomaba la lista el desgraciado y con cara de villano empezaba: Calderón, adelante, interrogación. Y de verdad, ese tipo de cosas, bueno, traumatizaron a muchos estudiantes, ¿verdad? Me imagino que en otros países lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál a lo mejor es mi opinión al respecto? Que a lo mejor pasamos de eso, de enseñar sufriendo o aprender sufriendo, ¿verdad?, a como el extremo opuesto, en donde si el niñito quiere hacer la actividad, no, porque también el sistema educativo también te da herramientas para enfrentar la vida. Y no en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Ustedes como mamá, ¿no es cierto?, fundamentalmente lo saben. Los niños pueden hacer lo que se les antoja, porque no pueden hacer eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de cosas ayudan un poco a que tenemos la responsabilidad de tener hijos, ¿verdad? Y tratar de encaminarlos hacia un destino mejor, herramientas al respecto. Y una de ellas es el resumen. A continuación le presentamos la técnica del resumen. Como dije yo, que puede ser una ayuda valiosa para incrementar la comprensión lectora, que es indispensable tanto a nivel educativo como en la vida en general. El resumen se utiliza para sintetizar un texto. Sintetizar un texto. Se debe mantener las ideas principales, no alterando su estructura básica. ¿Ya? Debe ser claro y breve. Entonces ahí, mira, este párrafo es increíble, mira, es tan chiquitito, pero ya te está diciendo hartas cosas. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza el resumen, profesor? Para sintetizar un texto. ¿Ya? ¿Qué se debe mantener? Las ideas principales. Incluso usted le puede preguntar al verbo, ¿qué no se debe alterar? Su estructura básica. Mire, lo que estoy haciendo aquí de forma tan artesanal es un análisis o un poco destacar la idea, ¿ves? ¿Cómo debe ser el texto? Claro y breve. Ahí ya llevamos 4 requisitos ya de ese texto resumido. ¿Ya? De ahí. ¿Ves? Ahora vamos a los pasos. Fíjese, el número 1 concuerda con el primer paso del otro, del subrayado.
Uno, leer el texto. Ya, de ahí no se salvan. ¿Ya? O sea, no ustedes, sino que nadie. Leer el texto, muchachos. ¿Ya? Eso te genera más seguridad en el enfoque de las preguntas. Segundo, identificar las ideas principales. Para esto se subraya las partes que las contengan, puede ser párrafo o párrafo. Ahí, ¿verdad?, ayuda a lo anterior que vimos en la otra técnica. Otra, volver a leer el texto y subrayar las ideas secundarias. O sea, es decir, en el fondo, cuando yo vaya a subrayar las ideas principales, leo el texto y ahí hago eso. Después, leo de nuevo el texto y ahí subrayo las ideas secundarias. O sea, implica esto leerlo 2 veces para eso. ¿Ya? No agregar comentarios personales al resumen. No agregar comentarios personales al resumen. El comentario personal, ¿verdad?, puede estar inmerso en otra cosa, como lo que hablábamos el otro día de la biografía, por ejemplo, en la cual, ¿no es cierto?, en medio de la biografía, ¿verdad?, uno puede incluir, ¿no es cierto?, un testimonio, ya, pero cuando estamos resumiendo un texto, no, aunque sea un comentario pertinente y valedero, ¿eh?, como que ustedes decían delante. Don Luis Ursúa evidentemente reconocía su oficio, pero si yo estoy resumiendo ese texto, no puedo colocar, y don Luis Ursúa, conocía su oficio. Porque alguien, ¿verdad?, crítico te puede decir, ya, pero ¿y dónde sale eso? No, que lo deduje, sí, lo dedujiste, excelente, te felicito. Pero ¿dónde sale eso? Ah, no sale, ya. Después, al momento de escribir el resumen, se deben relacionar las ideas. ¿Ya? Se deben relacionar las ideas. No debe ser una enumeración de estas. Por ejemplo, un resumen estaría mal hecho. Lo que acabo de hacer yo aquí, 1, 2, 3, 4, eso no es un resumen. Eso es solamente como un ordenamiento de ideas. ¿Ya? El resumen, ¿verdad?, no puede ser con guiones, por ejemplo. Eso sería malo, estaría incorrecto. Eso aquí en Chile llamamos punteo. Análogo al punteo de la guitarra, ¿verdad? Bueno, punteo, es decir, puntear las ideas que uno siente que son las más importantes. ¿Ya? Y una vez que, ahora, el puntear las ideas, ¿verdad?, que usted siente lo más importante, te puede servir para lo que viene después. A partir que tú punteaste las ideas, las identificaste, etcétera, hace nuevamente una redacción que tiene que ser hilada, es decir, con contenido, ¿verdad?, que fluya naturalmente la lectura. Que fluya naturalmente la lectura. Que uno al leerla, por ejemplo, se pueda entender. Sin necesidad incluso de agregar una sola palabra más. ¿Ya? Se puede usar el punteo de ideas, por supuesto, pero como una previa a hacer la redacción final. Miren lo último, dice, su extensión puede ser aproximadamente 1/3 en relación al texto original. 1/3. Es decir, por ejemplo, si un texto tiene, no sé, 20 líneas, en torno a 6, 7 más o menos líneas debe tener tu resumen. Me quedan 8, sí, lo que pasa es que obviamente si te 8, 9, el resumen es utilitario. Difícilmente, ¿verdad?, a menos que sea una prueba, pero estricta de la técnica, así del resumen en sí mismo, ¿verdad?, ningún colega le va a ir a contar las líneas. A menos que se note que usted transgredió ya visiblemente más del 1/3. ¿Se dan cuenta? No me gusta la aritmética, no. En torno al 1/3. Por eso dice aquí aproximadamente 1/3. En relación al texto original, ¿ya? Entonces, acuérdense de estas características. Leer el texto, indicar las ideas principales, volver a leer el texto y subrayar las ideas secundarias. No agregar comentarios personales, el resumen debe ser hilado. Le agrego yo, si usted va a usar el punteo de ideas, eso tiene que ser la previa a la redacción final. Y el producto final del resumen, más o menos 1/3 del texto original. ¿Ya? Y aquí un ejemplo de lo que estamos hablando. Miren, primero un ejemplo hecho aquí por la producción, como dice la televisión. ¿Sí? Observe los pasos aplicados a un fragmento del texto que leerá a continuación. O sea, que se lea a continuación. 1. Leo el texto, lo primero, leo el texto. 2. Subrayo las ideas principales en rojo. Subrayo las ideas secundarias en azul. Resumo tomando las ideas principales. Ya, hoy día también me preguntaban, profe, ¿y las ideas secundarias no sirven para nada? No, sí sirven. Sirven para usted. Para ustedes. Pero ¿cómo ahí está diciendo que hay que dejarlas de lado?
Sí, en las ideas secundarias no se incluyen en el texto final resumido, pero le sirven a usted. ¿Para qué me decía, me discutió un chico? No, para usted le sirve, porque usted esas ideas secundarias a usted le permite comprender de manera más amplia de qué trata el texto, aunque no esté en el resumen final. Entonces también apuntamos lo mismo, ¿eh? Entonces estas cosas van más allá que el producto específico o un trabajo o responder a una exigencia colegial, va más allá. Vamos allá. En este caso, comprender el texto, que lo vamos a leer a continuación, ¿ya? ¿Alguno de ustedes se anima a leerlo? ¿Tengo que deleitarnos con su voz? ¿En voz alta? Yo lo puedo leer. Por favor. Dice así. En Chile, la Constitución Política de 1980, como también otras disposiciones y diversos tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes, establece que los derechos fundamentales son aquellos esenciales que emanan de la naturaleza humana, artículo 5, inciso segundo. La plena igualdad de sexo está hoy reconocida en la Carta Fundamental. La Ley de la Reforma Constitucional 19.611 de 1999 consigna que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Antes de estas modificaciones, el artículo primero señalaba que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, aunque en el lenguaje corriente la expresión hombres se extendía que involucraba a las mujeres. Las diversas formas de discriminación, en especial en el mundo laboral, hicieron necesario el cambio. Gracias. Ya, les pedí que uno de ustedes leyera, ¿verdad? Porque fíjense que la lectura oral también ayuda a la comprensión. Sí, y es eso, ¿verdad? Y eso, fíjense que es un tema, estoy hablando del medio educativo chileno, ¿ah? Antiguamente, ¿verdad? Prácticamente no había clase de lenguaje que no se ejercitara lectura oral. Era como uno sabía que iniciando la clase el profesor te iba a hacer leer por lista, porque te indicaba de forma directa. Después, eso, ¿verdad? Que a lo mejor incluso pudo a un momento dado ser algo muy complejo para determinados estudiantes, ¿verdad? Por su forma de ser, su personalidad, fue siendo sacado de las propuestas educativas. Y la lectura oral se dejó, incluso me acuerdo que se tomaba nota, te ponían una nota por lectura oral, pues como cada sector de leer acá. ¿Se dan cuenta? Y si eso se deja como de lado, ¿verdad? Y se usan otras cosas que también son, por supuesto, valederas. Pero también se llegó, digamos, a la conclusión que también erradicar completamente el tema de la lectura oral hizo mucho daño, porque, de verdad, o sea, si una persona, por ejemplo, al momento de leer un texto, le dan una entonación que corresponde, hace las pausas pertinentes, ciertamente ese texto necesariamente va, primero, por memoria auditiva, parte del mismo va a quedar en su mente, y en segundo lugar va a adherirse a ese texto de manera más simple, de manera más fácil, de manera más directa y natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tema, es, por ejemplo, si de repente la posibilidad, ¿verdad?, en casa, de repente, por ejemplo, para su familia, interactuar mediante la lectura oral, créanme que no es perder el tiempo, a todo lo contrario. ¿Ah? Bueno, entonces acá, por ejemplo, esto lo dio el ejercicio donde sacamos, el texto donde lo sacamos. ¿Ah? Ya está subrayado en rojo lo más importante. Y en verde como lo complementario. Aquí, por ejemplo, aquí en lo complementario, por eso digo que no está de más, ¿ves? Porque se estableció, ¿verdad?, ese tema de el reemplazo de hombres por personas, ya cuando en nuestro país específicamente empezó a haber una campaña, primero bastante tímidamente, pero después con mucha energía, de minimizar la masculinización excesiva del lenguaje, ¿ya? Esta ley, que es parte, ¿no es cierto?, de la Constitución que hasta el momento todavía no rige, ¿verdad?, debió ser modificada en eso. En vez de decir los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, las personas nacen
Entonces, eso más te indica, es decir, las personas más te indica que se está refiriendo a ambos géneros. ¿Ya? Entonces, porque los hombres pueden ser malentendidos. Y ojo, en el pasado, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tal cual, del hombre y del ciudadano, ¿se dan cuenta? Bueno, de hecho, yo escuché, por ejemplo, que decir el Día del Niño ya estaría como un tanto superado por la modalidad actual. Ahora, yo también reconozco que eso más se da en nuestro país, ¿eh? En nuestros países no es tan así el tema de considerar que todo eso es masculinizante, pero bueno, son de repente visiones que a lo mejor uno puede compartir total o parcialmente, pero no por eso hay que dejarla de considerar. Bueno, entonces, este segundo párrafo o texto es el resultado del primero, pero resumido, a lo cual solo se le dejó lo que ahí consideramos lo importante, ¿ya? Y queda reducido, incluso hasta lo podríamos contar, ¿ah? No sé si vale la pena contar las líneas. A ver, ¿cómo estamos tiempo? Si no, estamos musicando ahora. Pero podría ser, háganlo ustedes después, a lo mejor si cumple con el tema que este es un tercio. Un tercio, ¿verdad?, de cantidad de líneas versus este otro párrafo, este otro texto. ¿Ya? Evidentemente en torno a un tercio, no necesariamente un tercio. Entonces, importante, el resumen, ¿verdad?, se hace fundamentalmente destacando las ideas principales. Las ideas secundarias se destacan también, ¿verdad?, si es posible con colores diferentes, pero eso le queda a usted como un aporte a la comprensión mejor del texto. Y en el momento de transcribir el texto, esto solamente se considera las ideas principales. ¿Ya? Vamos a dejar algún ejercicio para mañana, ¿verdad? Ejercicio formativo. Ahí representamos un texto. Acá, por este tema, de ejemplo, de destacar las preguntas con color diferente o con subrayados distintos. Y después buscarla acá. Eso lo dejamos pendiente para mañana, ¿ya? Y aquí está la pregunta esencial. La pregunta esencial. Entonces, en la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? En el fondo es aplicar la técnica del resumen. Usted hay que leer eso primero y después dice, una vez que diferenciaste las ideas principales de las secundarias, transcribe el resumen que realizaste en el siguiente cuadro. Recuerda que no puede exceder un tercio del texto original. ¿Ya? Así que les digo, a lo mejor mañana podemos hacer una metodología, un cambio de metodología, ¿verdad? Y de repente usted, de verdad, pues necesito de repente más preguntas, muchachos, ¿no? Porque así de verdad yo estoy sintiendo que los aportes son importantes, ¿ya? Bien, pues. Alguien levantó la mano, ¿ya? Yo, profe, la Ángela. Con Dígame. respecto a la pregunta esencial, tengo que leer ese párrafo que estaba arriba y sacar un resumen y escribirlo abajo, ¿cierto? Claro, pues, ahí, como dice ahí la instrucción. Ah. Pero ojo, pero basándose en lo que aprendimos en clase. ¿Ya? Ya, profe. Porque me imagino que siguió atentamente la instrucción, ¿no es cierto?